Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Pilar Murcia Matías y anteriormente mis compañeros y yo hablamos sobre el caso de Lidia Cacho Ribeiro y cómo ésta sufrió violentaciones a sus derechos humanos y también durante todo su proceso, partiendo de la publicación de su libro Los monstruos del Edén. Entre los responsables se encontraban Mario Marín, Kamel Nassif, entre otros implicados en el delito. Pero no solo fue eso, sino que salió una tercera perjudicada durante la publicación de dicho libro, ordenando una demanda por juicio civil por Lidia Cacho Ribeiro y Random House Mandori, que es la editorial del libro, por la violación de su derecho a la vida privada y propia imagen, ya que incluyeron sin su consentimiento fotografías y datos personales de la actora. En dicho libro se divulgan declaraciones y aspectos de su vida íntima y privada de la actora. Ante esto, Lidia Cacho expresó dicha preocupación y durante el libro y durante estas entrevistas, Cacho interpuso como otras vías más factibles para que no se vieran perjudicadas las víctimas, como tapándoles los ojos con cintas o sustituyendo sus nombres por seudónimos, tratándolas de no exponerlas a daños morales. Y para entender qué es un daño moral, que se contempla en el Código Civil, artículo 1916, que se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, creencias, decoro, honor o reputación, hasta su vida privada. El responsable del mismo acto tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero. Al parecer, Random House y Lidia Cacho no contaron con el consentimiento previsto por la actora para la divulgación de dicha información. Las codemandadas cometieron, al parecer, un hecho ilícito que causa una afectación en los derechos de la agraviada, con violación a los supuestos del artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor y la fracción 2 del artículo 9 de la Ley sobre Delitos de Imprenta. Random House Mandori contesta ante la demanda alegando que todos sus hechos resultaban improcedentes, ya que la editorial era ajena al contenido de las obras literarias que imprime, puesto que se encuentra impedida para manipular o intervenir de cualquier manera que no consienta el autor, en este caso Lidia Cacho. Y se tomaron en cuenta muchos puntos: que no se produce la identificación de la presunta actora como ésta lo alega, que no se utilizan nombres propios sino seudónimos. En este sentido, resulta inverosímil que una persona pueda identificarse solo con un seudónimo de una que está presente en el libro y decir como de yo me identifico con este personaje y yo soy este personaje. Entonces no. Y tampoco Random House simplemente cumplió no cumplió con estas violaciones, ya que para ello se fundamentó legalmente ante el derecho legal del autor con los artículos 18, 19, 45 y 47. También el artículo 52, fracción 1 y segunda, y 87 del párrafo 2. Artículo también 5 de la Ley sobre los Delitos de Imprenta y los tratados internacionales, como el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagra la libertad que trataba. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla la libertad de expresión al tratarse de un tema amplio de interés público. Tenemos que entender que ante la publicación de dicho libro se contempla que esta expresión es de interés público, no solo de la actora como presuntamente lo hace saber. También el artículo 6 y 7 y 133 de constitucionales. Y también entendemos que la falta de México, que incluye estos actos de empresas en estos supuestos daños, no alega un daño moral en sí, porque no solo con que publiquen ciertas cosas
referentes a una vida privada. A lo mejor sí, como todas las personas, ¿no? Tenemos muchas cosas en común, pero no con ciertas cosas en común voy a decir, ay, con este personaje me identifico y están sacando cosas mías, ¿no? O sea, no contemplaban estos supuestos. Lidia Cacho estuvo encarcelada 6 meses, pero al final salió exonerada de dichos cargos, ya que pues no se violentaron ningún derecho de autor, ningún derecho de imprenta, ya que todo lo hicieron con un debido proceso. Y yo creo que sería todo de mi parte. Y pues ya, muchas gracias. Al concluir esta investigación acerca del caso de Lidia Cacho, es importante mencionar que el Estado tuvo que garantizar todo el debido proceso que ella atravesó y que sufrió diferentes violaciones. Hasta después de 10 años de su caso fue resuelto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la que resolvió fue la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la cual México es parte. Así como también se debe de administrar justicia conforme a las leyes, jurisprudencias y tratados internacionales, sino para qué México es parte o para qué está ahí. Asimismo, el caso de Lidia Cacho sirve para casos similares que no ocurran de la misma manera, y que así México pueda bajar su índice de casos violatorios en derechos humanos y poder ser un país mejor que garantiza los derechos humanos, y las garantías individuales se mantienen al margen. Sería todo de mi parte. Gracias. Lidia Cacho fue violada de sus derechos humanos por el hecho de difundir una noticia de actos de violaciones en contra de niños y niñas. Fue discriminada, torturada físicamente y psicológicamente. Solo quiso dar a conocer una noticia que involucraba funcionarios públicos y personas de alto prestigio. De igual manera, se le violentaron ciertos derechos internacionales. Tuvo que huir de México al ver que podía más la corrupción que la verdadera justicia. Tuvo que intervenir la ONU para que se le pudiera dar una solución al problema por el cual empezó todo su caso. Fue de la forma en la que se respetaron sus derechos humanos y su libre expresión. El caso de la periodista Lidia María Cacho Rivero se ve claro la violación a la libertad de expresión, y como consecuencia de ello se tiene tortura, tratos crueles, a la prohibición de la detención arbitraria. Así como en muchos casos más que se han dejado de un lado porque al gobierno no les interesa. Aunado a ello se tiene que los ombudsman siguen bajo las órdenes del Estado y no tienen la autonomía suficiente. El Estado mexicano es parte de tratados internacionales en los cuales se compromete a salvaguardar los derechos humanos, pero muy pocas veces los cumple correctamente, ya que mientras no se deje de proteger los intereses de personas importantes y poderosas económicamente, los gobernados vamos a poder vivir en un estado de derecho donde salvaguarden nuestros derechos humanos consagrados en la Constitución.